Gracias, Señor, por tenernos en este lugar y saber que tenemos una provisión en tu iglesia y que verdaderamente, Señor, recibimos y caminamos conforme a la luz. Tu palabra, Señor, nos indica que siempre estás en las iglesias, como en el Apocalipsis, la revelación a las iglesias. Y eso es lo que es nuestra esperanza, que tenemos este lugar para buscar y para recibir y para gozarnos con los hermanos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, ha estado los temas, obviamente, de mucha renovación, y renovación por lo mismo que Dios nos ha, bendecido con revelaciones que de parte en parte o de verdad en verdad, ellas mismas se van, las verdades mismas se van juntando y viene otra realidad más profunda, más fuerte, y que no es la idea de pensar que son rudas o difíciles de entender, sino lo contrario, se dan para que se nos facilite la situación espiritual, la situación que en su momento emprendimos en algún tiempo y que de verdad Dios ha bendecido esa perseverancia en los que perseveramos, y esto es lo que más me da gusto, porque una de las cosas, por ejemplo, que nos facilitó entender muchas verdades era la revelación de la no dualidad. Esa revelación te acomoda muchas cosas en la interpretación de las Escrituras. Dios no puede hacer de repente lo bueno y de repente lo malo. De repente te ama y de repente te odia, ¿no? Y lo digo en base a lo que dijimos la última vez, que en el Antiguo Testamento obviamente se habla de un Dios guerrero, de un Dios de venganza, de un Dios que visita la maldad de tercera, cuarta generación, y entonces vemos un Nuevo Testamento que nos dice que en él no hay sombra de variación. Entonces, ¿qué es lo que vienes a sacar de ahí en conclusión? Pues que el Nuevo Testamento es una realidad muy distinta, amén, de los profetas que, llenos del Espíritu Santo, sacaron verdades, amén. Pero la verdad realmente es dada en Cristo, que todo lo que pudieron hacer los anteriores pudo haber sido fragmentalmente, o vamos a decir por lapsos, realidades que son verdades, pero por lapsos, realidades que no tienen nada que ver con lo que se inaugura en Cristo. Esto es lo que tenemos que tener como una lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Dios no tiene sombra de variación. Si no fuera por eso, en cualquier momento estarías esperando condenación de Dios, venganza de Dios, que Dios va a exterminar el mundo, que ya viene un temblor o un sacudimiento de cualquier tipo a la humanidad, y que es Dios que lo va a mandar, o como se decía en la pandemia, que muchos gritaban, ¿verdad? Dios, ya levántanos el castigo. Dios, ¿qué tiene que ver con esto, no? Y eso lo traes a tu vida personal, y
lo único que hace es que la verdad o la luz de Cristo aclara que lo único que Dios está procurando siempre contigo es tu bendición, y que de ahí no se va a salir, Él se las va a arreglar. Tenemos un Dios tan grande que se las va a arreglar, ya se las arregló, nomás nos está demostrando a los que perseveramos en esa forma de creer. No hay dualidad, la dualidad comenzó en Adán. Adán es el hombre enemigo de Dios, es el que la Escritura dice que que tuvo comunión con la serpiente, o sea, con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que esa comunión con esa serpiente le hizo hacerse enemigo de Dios, al grado de que después de haber platicado y de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente dice que les engañó a los dos, a Eva y a él. ¿Y qué hicieron? Se acercaron a Dios y tuvieron miedo. Vi tu gloria. A ver, la gloria de Dios no puede estar mezclada con la de Satanás. Es una de las cosas que nosotros vemos en Job también, que es otro libro muy difícil de entender, ¿verdad? Que tiene muchas cosas muy raras, pero que dice la Escritura ahí, ¿verdad? Y vino Job junto con Satanás a ver a Dios. A ver, o sea, ¿de dónde te sacas eso, no? O sea, la luz infalible, la gloria del, vamos a decir, de lo que nosotros podemos decir, el fuego del Espíritu Santo, no lo podemos nosotros mezclar con que se acercó la tiniebla o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros con lo que tenemos que estar cuidadosos. Si nosotros seguimos pensando que Job es realidad, vamos a decir en el sentido mal interpretado, ¿de qué? De que de alguna forma se entremetió ahí Satanás entre Job y Dios, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que Job, en su forma de ser humano, o de haberse hecho un ser humano terrestre, sin gloria, ¿qué fue lo que le pasó? Que se presentó delante de Dios tal cual es. ¿Y qué es lo que tal cual es? Pues que tiene tinieblas. Por eso dice que Satanás venía junto con Job a presentarse delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me presento a veces delante de Dios con estas realidades chuecas, ¿verdad? O falsas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos presentamos delante de Dios a ver qué nos dice. Y entonces, ¿qué es lo propio que vamos a ver ahí? Pues, obviamente que o está hablando Job o está hablando la serpiente. Pues los dos son la misma. Y por mucho que quiso ser justo Job, ¿verdad? Pues obviamente Satanás estaba metiendo ahí su cuchara. Como nosotros queremos caminar con Dios, ¿y qué es lo que pasa? Que de repente sacamos de nuestra cosecha cosas, y entonces eso es lo que ha hecho a perder, y es lo que hace, vamos a decir, el que en su momento, en lugar de que recibas una respuesta clara de Dios, te quedas con la confusión de que si se van a morir tus hijos, te vas a quedar sin casa, tu ganado se va a echar a perder. Todas las tragedias que le sucedieron a Job son parte de eso. Y entonces, ¿qué es? Alguien dice, fíjense, cuando no tienen idea de lo que es justamente la separación, vamos a decir, de Adán con Dios, y que justamente la tuvo por consultar a su serpiente. Apocalipsis dice la serpiente antigua, refiriéndose al Génesis, la cual es Satanás. A ver, entonces, ¿qué? ¿Dios también hizo a Satanás? Pues no, o sea, es increíble, pero no es. O sea, Satanás simple y sencillamente es la mente humana opuesta a Dios. Satanás quiere decir enemigo de Dios. No alucines con
todas las cosas que alucinamos de Satanás, porque no es esa la verdad, ¿correcto? Entonces tenemos que entender esto. Si nosotros estamos en comunión con Dios, hay que sacar la dualidad, que es la que hace que tú comas del conocimiento del bien y del mal y que te presentes delante de Dios con temor. Esto es fuego puro, o sea, fuego de Dios que limpia. O sea, ¿quién hace estas cosas? La revelación de Dios. Dios es el que está revelando a tu corazón que tú ya no puedes venir con más dualidad delante de Él y esperar a que alguien, estaba yo por decir, alguien hizo un comentario ahí en algún lugar donde leí acerca de esto de Job y de Dios, y dice, a ver, sí, mucho gusto, ¿verdad? Pues Dios es Dios y es bueno y lo que tú quieras, y por trabajar con Job mata a todos sus hijos y a todas sus vacas y se le incendian todas sus casas, y eso solo por culpa de Job. ¿Qué culpa tienen los otros? O sea, ¿verdad? Y ahora sí, como si nosotros, como si a nosotros nos sucediera algo así, se los voy a decir más o menos cómo, ¿correcto? O sea, nosotros estamos caminando con Dios y Dios quiere tratar con nosotros, y entonces pues va a traer sobre mis hijos una peste o una enfermedad o muerte o lo que ustedes quieran, y sobre mis negocios y sobre todo lo mío. ¿De dónde sacamos eso? O sea, ¿Dios se está vengando porque tú no entiendes? ¿Y qué culpa tienen tus hijos y tus vacas y tus negocios? Y todos los que trabajaban contigo en los negocios, ¿verdad? En último caso, vamos a decir, si tú quieres tener una visión tan ruda como esta de que se murieron los hijos de Job para darle una lección, ¿y qué es con los hijos de Job? Los hijos de Job tienen, como todos los seres humanos, la posibilidad de trabajar, de ser trabajados por Dios, y tienen la capacidad de enfrentarse con Dios. Enfrentarse quiere decir darle la cara, no chocarlo, ¿verdad? Y decirle, caminamos contigo. Entonces, ¿por qué le vas a echar la culpa en ultimadas mentes a Job de lo que le sucedan a sus hijos? Mis hijos tienen la oportunidad de redimirse por su propio pie, caminando con Dios. Y así es. Entonces, esto de la dualidad es importantísimo que lo entendamos. No hay dualidad. Nunca aceptes nadie que te diga que Dios va a traer juicio, pues si quieres al vecino que es un desgraciado, o a tu marido, o a tu esposa, o a tu abuelo, o a tu padre, o a quien sea. No, Dios nunca va a trabajar así. Dios trabaja con gracia, y el que abre su corazón y recibe las cosas de Dios es el que va a ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es importante. Miren, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 13, dice: no olvides que no hay semilla mala y buena, solo está el plantío del Señor, y ese es el que lo plantó, que es Dios. Dice, y toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada, ¿correcto? Dice esto, este es Mateo, y dice, sin embargo, dice, respondió y dijo así: os digo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y la gente piensa cosas raras, pero aquí lo único que tenemos que pensar es que Dios desarraigue una planta que no plantó Dios, quiere decir ideas que tienes en tu cabeza que nunca fueron producto de Dios, y eso lo va a desarraigar el Señor. Amén. Entonces, no tenemos por qué ver nosotros una situación tan cruda o tan, vamos a decir, mal pensada, como para podernos o querernos involucrar con Dios. Dios solo tiene bendición. Amén. Amén. Todos los seres humanos, todos los que se han hecho individuos o egos, todos
tienen la plenitud de Cristo adentro y no se dan cuenta. La vez pasada lo decíamos de otra manera. La obra tan maravillosa de Cristo, porque esto, mira, lo que quiero ahorita magnimizar o agrandar o hacer una verdadera fuente de provisión enorme, es justamente esto, ¿ok? Toda la humanidad, si entiende lo que sucedió en Cristo, todos tienen la posibilidad de ser las personas más felices, más confiadas, más habilitadas para todas las cosas del reino. Pero estoy diciendo entre comillas, para todas las cosas del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Y aquí entonces viene una conexión que voy a tomar el domingo para que entendamos por qué estoy magnimizando o por qué estoy exagerando una realidad que nadie había pensado antes. O sea, quiero decir nadie, de la mayoría, ¿no? Porque hay muchos teólogos que sí la han pensado. Puedo sacar ahorita a lo mejor 3, 4, que no me sé, soy malo para memorizar nombres, ya nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, la idea es esta. Hay varios que opinan así, hay muchos. Es más, estoy muy entusiasmado porque me encontré un documento de, creo que por ahí de 1600, luego les digo el domingo, traeré la fecha clara, pero ese documento es más, miren, el documento es de la posguerra de los alemanes, y es un teólogo alemán. Su nombre no me acuerdo de él, pero se los voy a decir. Y les voy a decir una cosa. Lo que este documento trae es una revelación que nosotros recibimos hace 15 años y que fue una revolución, y ya la tenían en ese entonces teólogos cristianos. Es increíble, yo me quedé, pero qué bárbaro, dije yo, este hasta nos está comiendo el mandado. O sea, con unas verdades, o sea, 3, 4, 5 verdades que dice en un párrafo grande como de unas 15, 20 hojas de un PDF que bajé por ahí, pero sorprendente, o sea, increíble. Está hablando de esta realidad en Cristo. Lo mismo que estoy diciendo yo ahorita, él lo repite en sus palabras. Toda la humanidad está en Cristo, toda. El que despierta a esa realidad está bien, y el que no, es que se cree en su soberbia ser semejante a Dios o superior a Dios, o capaz de sacar su vida adelante, cuando no sabe que ese mismo hombre, a su misma vez, es una realidad contraria a Dios, opuesta a Dios. Por eso dice, el hombre de la carne no quiere ni puede, es enemigo de Dios. Este es el argumento que ha costado trabajo de entender, cuando menos el que más me han rebatido en los Whats. ¿Cómo puede ser, hermano, que toda la humanidad está en Cristo? Pues ¿cómo no los ves cómo están? Están en Cristo según Dios. Amén. Y por eso hemos dicho el versículo de Corintios, donde dice el apóstol Pablo una cosa muy cierta: a nadie conocemos según la carne. Y ahí viene la revelación que estoy ahorita pensando meter el domingo, y dice, y si conocimos a Cristo, ni Cristo es como lo conocimos. O sea, es otro. Y vamos a empezar a abrir primero con la fe una realidad de entender qué es ese otro que nos bendijo, y por qué entonces nosotros todos estamos en Cristo, todos. O sea, para Jesús, para Dios, el regalo de Adán, el regalo para Adán, o sea, la humanidad, fue ese Cristo. Si nosotros entendemos, volvemos al árbol de vida, no de la dualidad.
Y volviendo al árbol de la vida, solo vamos a estar sacando vida cada vez que abras tu Biblia, cada vez que abras tu corazón, cada vez que te acerques a la iglesia y escuches lo que se dice, vas a recibir tu bendición increíble, porque no tenemos todavía la capacidad de entender la magnitud de las cosas que Dios tiene reveladas para nosotros, guardadas, prometidas, y que además están a la vista, están al alcance, son nuestra bendición. Y todas estas cosas son una maravilla. Y lo que tenemos a veces todavía por cristianismo, y que no dudo que tengamos todavía muchas cosas que tenemos que sacar, o cuando menos que implementar, complementar o absorber de unas revelaciones que, bueno, son tan increíbles pues porque son de Dios. Por eso son increíbles. Ahora vamos a meter la idea de lo creíble, pero no lo creíble de los filósofos, sino lo creíble del reino del cielo. Y del reino del cielo no estamos hablando del reino de donde están las nubecitas y los pajaritos y la atmósfera azulita. No, el cielo quiere decir el lugar del reino de Dios. Eso es otra cosa que mucha gente pues rechaza cuando se le dice el cielo. No es ese cielo que estamos hablando nosotros. De cielo hay palabras griegas que hablan como el universo, que son similares o son sinónimos. Entonces, la atmósfera, el cielo, la gloria, el reino son sinónimos. Y lo tenemos que entender así, ¿ok? Entonces, no solo es para todos los hombres que está dada la plenitud, sino a los que se nos da la promesa de la plenitud de Cristo. Pero ahí es donde entramos ya en una fe, que es en la que voy a platicar, de cómo agarrar esa fe para saber que eso no es de filosofía, ni tampoco de la fe que andan diciendo cualquiera que se persina es porque tengo fe, o cualquiera que hace cualquier cosa, ¿verdad? Es que yo me voy a aventar en fe y le voy a apuntar al número 7685612 de la lotería, tengo fe en ese número. O tonterías, y además voy a dar algunos ejemplos rudos, en el sentido de que nos van a sacudir para que veamos que la verdad de esto es una cosa impresionante, ¿ok? Todo lo que tenemos que hacer para entrar en esta realidad es oír su voz. Cuesta mucho trabajo. Ni siquiera es que te sacudas las orejas o te limpies la cerilla. No. Oír su voz no está hablando de lo que los filósofos hablan de la fe, sobre un reino animal, un reino sentimental, un reino humano. No. Estamos hablando de quien oye es que entra en una realidad que solo Cristo inauguró, y que al haberla inaugurado nosotros tenemos derecho de entrar en ella. El Salmo 23: Él te llevará junto a junto a aguas de reposo, ahí te pastoreará. Dime si la fe, esta fe fea, que hemos a veces ejercitado o tenido o pretendido tener, o que decimos sí, yo tengo esa fe, te ha dejado esto. Pero esa fe no habla de un momentito, o sea, mañana vas a aprenderte en oración, en la palabra. Solo necesitas oír la voz de Dios. Solo necesitas oír la voz de Dios. Y cuando la oyes, vienen reposos inimaginables, como aguas de reposo.
es una forma mundana, si tú quieres de decirlo, pero ya cuando lo entiendes en tu corazón y en el espíritu, las aguas de reposo no son que te calienten la sillita por un rato. Estamos hablando de eternidad. Te va a entrar esta realidad para que se quede contigo para siempre y que vaya en aumento hasta que tu día sea perfecto. Esta es la amenaza de la gloria de Dios. Y digo yo la amenaza en el buen sentido. Esta es la bienaventuranza de escuchar eso. ¿Ok? Y entonces, ¿a dónde te lleva? A toda la verdad. Porque todos se nos ha olvidado quiénes somos. Y esto es lo que es tremendo para nosotros. Una cosa es el descanso de Dios y otra cosa es que te vayas a dormir. Descansé como un niño, pero el niño al ratito chilla y no es la imagen que quiere darnos Dios de un reino de luz. Así que necesitamos despertar. Amén. En el Gálatas capítulo 3, versículo 16, ahora bien, dice, a Abraham y a su descendencia se les hicieron las promesas. No dice a las semillas, como si fuesen muchas semillas, sino como que es una. Y para tu simiente también es una. Se llama Cristo. La semillita que se plantó en tu corazón se llama Cristo. Y esa es dinamita. El poder del Espíritu Santo. Dinamita para que desaparezcas tu tiniebla y te resplandezca la gloria. Ese es el propósito de Dios. Entonces es una simiente, ¿cuál? Cristo. Cristo es el que te habla, como lo hemos dicho muchas veces, en Apocalipsis 3, estoy a la puerta y llamo. Y entonces, si escuchas esa semilla, es la que va a abrir el horizonte de la gloria, y te puedo decir así, del cielo. Pero ya hasta se me hace la palabra tan quemada, porque todo mundo dice, Dios está en el cielo. Esa es la revelación cursi. Mira el cielo, ay, qué bonito se ve, la gloria de Dios, es sombra de lo que ha de venir, dice la Escritura. Sombra, o sea, está todavía en tinieblas. Y nosotros tenemos que despertar y salir de ahí. Si Dios no hubiera dejado esta semilla en nosotros, ya sería Sodoma, Gomorra en guerra. Pero en guerra universal, ¿correcto? ¿Y qué es lo que necesitas nada más? La descendencia del unigénito, el que ya venció a este mundo. O sea, sacudámonos no sé qué cosa, la cabeza, la mente, lo poquiteros, para entender que Él ya venció este mundo. Destruyó los opuestos. Destruyó el poder de la muerte. ¿Y cuántas veces sigue siendo la muerte? Como dice nuestro hermano Carlos, el que está mandando las predicaciones, dice, yo fui la persona más feliz porque yo era una persona, dice que no sé por qué, desde jovencito estuve con la muerte encima en mi cabeza diciendo que me voy a morir y me voy a morir y la muerte y le tenía yo pánico a la muerte. Cuando me dijeron en la iglesia,
la muerte está vencida. Desde ese entonces no me salí de ahí. O sea, cada quien tiene sus ayos, ¿no? Cada tiene sus dolencias, sus problemas, sus situaciones, y en él era esto. Pero más falta que te digan un diagnóstico charro los doctores, o el brujo, o el adivino, o el médico, o el que sea, para que te entre el cuscús de lo que es la muerte. O nada más que tengas ciertos síntomas y que luego los relaciones con eso me va a llevar a esto, y de esto me va a llevar para allá, y luego de para allá, y eso, pues es la muerte. Ya, me voy a morir. Tengo una anécdota de mi papá, ¿verdad? Que pues como buen médico, él ya vivió antes de morir con vamos a decir, una explosión de cánceres por todos lados, que antes los consideraba él como médico, los consideraba ciertos cánceres, pero ya para cuando se dio cuenta de cómo estaba lo del cáncer de todo. Y dice que de repente se tocaba aquí la frente y se sentía una bolita y decía, ey, no te toques porque vas a promover el cáncer. No le toques, no le busques, no le pinches al hígado, no le pinches a la cabeza, no, ahí déjalo. Porque si le pinchas, más es el cáncer. Y entonces la muerte, el diablo. ¿Qué será el diablo? No me vayan a hacer una brujería que sea del diablo y que me lleve cautivo hasta dónde, y que me haga cautivo de qué. Nada. Dios te dejó una semilla, y esa semilla, ¿tú crees que es cualquier cosa? O cualquier mensaje de cualquier predicador. No. La semilla es su esencia, su sustancia. Esa semilla se recibe por su palabra, y esa palabra es la que solita va a ir evolucionando hasta que quedes inserto o inamovible del paraíso de Dios. Amén. Pues esto es lo que es ¿cómo diríamos? Una aproximación o una introducción a lo que vamos a tocar el domingo. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios y vamos ahora sí voy a decir algo, y vamos a esperar a oír la predicación del hermano Pancho en la noche para dormir bien. Yo creo que cuando te dispones a escuchar la predicación en la noche, te vas a dormir a los 10 minutos, porque vas a dormir y estás cansado. Y tú dime, el mago de los sueños me van a poner al rato, o cualquier predicador, ¿verdad? Pero la idea es esta. ¿Tú crees que para lo que estoy diciendo ahorita, de la ventana que se sigue abriendo y de los cielos, entre comillas cielos, del reino, voy a decir siempre ya el reino, ya no voy a decir cielos, el reino y la gloria de Dios se está abriendo porque se rasgó el velo? ¿Tú puedes decir todavía, lo dejo para en la noche? A la hora que ya estoy cansado y ya estoy... No le conozco nada a nadie. Ok. Pero no sé a qué vaya a ser. Pero además a mí no me preocupa, vamos a decir, ¿no? O sea, me preocupa porque una persona celosa del Señor quisiera que tuvieras la bendición al máximo. Pero al que más le gustaría eso es a tu Padre. Que tomes un tiempo donde no sea, me voy a dormir. Amén. O donde no sea, voy a pasar la digestión oyéndola. No, ojalá fuese que te sientas en un escritorio, en un lugar, y sacas apuntes, y que esa palabra que es la clave de este reino
y el domingo vamos a ver por qué es la clave, sea la que abre tu corazón y empieces a vivir las verdades que jamás te imaginaste escuchar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, que hoy vemos que de verdad estás insistiendo con revelaciones nuevas para abrir la gloria de tu reino que está dentro de nosotros y sabernos inundados de esta gloria. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.